fuéramos a hablar de qué hora de Come Gente. Ay, yo también, ayer estábamos hablando de ¿Y comer. sabes qué quiero hablar sobre, no sé si hablar, pero sobre la tragedia de Vargas? No sé. Yo no lo conozco No, porque el Come Gente da más morbo. Sí. El Come Gente da más morbo. Y qué otra vaina así loca habremos escuchado. Come gente, aparte yo estoy fanática con Criminal Minds. Ah, Entonces, sí, ellos pero sabes que lo del Come Gente también hay una historia reciente porque hace un par de añitos el lunes cuarto hizo una gente allá en la policía donde él está ahora, hubo una huelga de hambre y él dijo, no, para que usted entonces el que sabe acá de cómo es que se desmembrana y tal, y hasta los huesos los comieron, marica, el bicho lo preparó todo. Eso fue bonito cuando la crisis, pues yo estaba ya por venirme, o sea, eso fue escena, tipo que cristiana, sí, chupame. En agosto del 2015, el gobierno venezolano declaró un estado de excepción. No sé si tú te acuerdas de esa belleza, de lo que pasó allá. En los municipios fronterizos con Colombia, ante la supuesta presencia de grupos paramilitares, esa fue la excusa. Claro. En realidad había problemas entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela y ya. Este hecho desató una crisis diplomática entre ambos países, provocando la expulsión de más de 1.700 colombianos y el retorno de 24.000 que tuvieron que cruzar el río, el puente Simón Bolívar, bueno, por el río. Por el río, por todas partes, ¿te acuerdas? Con las camas, sí, con las ollas. Había como un sector que era bastante precario, casitas bastante precarias, había de todo, era un pueblo sin... Que marcaban las casas literalmente, sí. Y eso fue precisamente por problemas que tenía el gobierno con el otro gobierno y lo vino a pagar fue la población. Pero hay algo muy interesante que destacar ahí. Siempre hubo un roce con el andino, con ambos andinos, porque ambos son andinos, entre colombianos y los tachirenses, o sea, la parte de Venezuela, porque yo me acuerdo muchísimo de gente que celebraba eso, o gente que no estaba de acuerdo con Chávez, pero decía que no les molestaba lo que estaba haciendo porque los colombianos eran estafadores o eran unas ratas, etc. Yo me acuerdo muy bien de eso, de que hubo muchísima gente que celebró eso. Lo que pasa es que ese sector que fue derrumbado supuestamente servía para alojar traficantes, mujeres del ámbito esa fue la excusa supuestamente, porque... claro, y yo creo que a raíz ahora es igual, sí, es lo mismo. Pero yo creo que a raíz de eso que se marcó para encubrir todo eso, pues obviamente los venezolanos decían, bueno, sí, que lo saquen, que tal, porque escondían... Pero dime tú, siempre había un roce. Sí, claro que sí. Obviamente. El roce siempre existió. La gente dice, yo no soy chavista, decía, yo no soy chavista, pero bien hecho. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Siempre, obviamente, habían pueblos o ciudades más cercanas a estas fronteras, por ejemplo, San Antonio, Ureña, claro. Que estaban más a la frontera con Colombia y era muy... Por un lado, sí tenían como esa discriminación hasta cierto punto, pero también había como una mezcla ahí porque todas las familias de la mayoría de esa zona tenían un familiar colombiano. Pero yo creo que esa zona había menos discriminación. Claro. Había mucho más discriminación más para acá, o sea, los claro. pueblos y las ciudades que estaban más alejadas de Colombia. Ureña, San Antonio, en mi caso Rubio, que era un pueblo de bastante migración colombiana, era como algo totalmente natural, éramos dos culturas totalmente parecidas, nada de discriminación. Obvio. Pero claro, San Cristóbal, que ya era la ciudad un poco más hacia allá. La ciudad, la capital de Táchira, ya nos encontrábamos con muchas personas con ese tipo de comentarios. No solamente la capital, los pueblos también, que tenían que ver más hacia la montaña también, porque mi pueblo era igual, y los pueblos que yo conocí, incluso mi papá dice lo mismo a los colombianos, y mi papá viene también de un pueblito bastante próximo a Colombia, una horita de Colombia, entonces hay de todo. Yo sí algo que reconozco es que había un racismo bien heavy con el colombiano. Quizás tú no lo veías porque porque tu familia es de allá, pero yo sí yo noté con muchísimos comentarios de amigos, de pareja, de mi círculo familiar, o sea, demasiado marcado que hasta el sol de hoy hay insultos y ahora con el tema de la migración venezolana que creció en estos últimos 10 años, ahora literalmente llegó el momento de venganza de los colombianos y pues también nos recontraodian. Hay un nodo histórico ahí
que sería muy, muy tonto ocultarlo, ¿no? Claro. Pero Claro, bueno. por ejemplo, bueno, en el caso como te digo, en el círculo donde yo crecí, que era un sector de bastantes colombianos, obviamente se mezcló, yo no, como tú dices, yo no lo viví tal vez porque mi mamá hoy en día tiene 50 años viviendo en Venezuela y se considera incluso más venezolana que colombiana. Todos nosotros somos venezolanos y eso hace que hayamos podido disfrazar un poco la realidad que vivíamos fuera de nuestra casa, ¿no? Y Como tú sí, dices. pues que yo sepa, es la única que yo he escuchado que dice que son esto, que yo sepa, medio país odia a los colombianos, o sea, hasta los maracuchos, no sé, pero bueno, no sé, o sea, hasta a mí, hasta a mí, y lo tengo que admitir, a mí me caían mal me caen todavía un poco pesados los colombianos y siempre les tuve tirria, y cuando yo me acuerdo que ya cuando me iba a venir, fui a Colombia a comprar dólares, fue la primera vez que yo viajé a Cúcuta después de grande, más de uno me metió dólares falsos. Y siempre le preguntas a mi papá y mi papá siempre dice, es que con el colombiano siempre se dice, si no lo hacen entrar, lo hacen a la salida. Claro, si no la sabe, la inventa. Entonces, no, eso es otra cosa, eso significa otra cosa, pero eso quiere decir que siempre está pendiente de hacer una ratada, hacer alguna maldad, hacer algo malo, pero eso de que si no sabes se le inventa también el venezolano, que tiene que ver con el tema de la imaginación, la creatividad para hacer cualquier cosa, son dos cosas muy diferentes. No, pero por ejemplo, en el caso yo escucho mucha gente diciendo, por ejemplo, que si no, el colombiano siempre tuvo eso de buscársela, de buscar la forma de sacar un negocio. Latino. Sí, de sacar un negocio de cualquier forma. Entonces, si no vio la forma, se la inventaba, pero un negocio salía de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, por eso era más que todo. Claro, pero el venezolano también dicen lo mismo. Y se las compraron, el peruano también dicen lo mismo. Es que cuando yo vine a Buenos Aires, Ro, yo me di cuenta que somos muy parecidos. Sí, todos allá. Todos, cuando salimos y vemos estos países desde la vereda de enfrente, es como que decimos... yo creo que lo que pasa es que nos mueven las mismas necesidades. Sí, por supuesto. Es eso. Nos mueven las mismas necesidades. No es que seamos muy parecidos, sino que nos mueven las mismas necesidades. Esa es mi perspectiva. Yo soy bastante radical con eso, pero bueno. Bueno, retomando un poquito el tema, que era un momento queríamos hablar de oportuno como para tratar de explicar lo que ha pasado con la migración de Colombia, la situación de Venezuela, que ha salido del Mercosur, o todo este tema de la migración intrarregional. ¿Por qué? Porque queríamos hablar 45 minutos después de lo que está pasando actualmente con el tema de la migración del Darién, que se fue a la mierda, no hay otra forma de decirlo. Es una selva por allá que está en Panamá, allá en el coño de la madre. No, está entre Colombia y Panamá. Bueno, está en Panamá, está en Panamá. ¿Qué Colombia? ¿Me vas a hacer buscar el mapa? Está en Panamá. Está en Colombia. Ese es el tapón de Darién. Esa mierda pertenece a la reserva de Panamá. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El tema es que es una locura, es una selva, eso es como el Amazonas y una gente que se está yendo por allá para perseguir el sueño americano. ¿Por qué? Porque las crisis argentinas, iba a decir yo, las crisis de la región, Chile, bueno, todas esas pequeñas crisis que han explotado en Colombia, en Ecuador, en Perú, acá, yo no sé cómo está en Uruguay, Paraguay, bueno, Uruguay supuestamente que es el paraíso. Pero Haití, Cuba, también hay muchos, claro. Muchos de esa Sí, sabes que Haití, bueno, es un tema porque Haití es una colonia. Y bueno, y Cuba, bueno. Pero bueno, vamos a arrancar con un dato bastante curioso, ¿no? Nosotros tenemos la ruta panamericana, la carretera panamericana, que es la más larga del mundo, que atraviesa todo el continente y el único pedacito en el que no está la panamericana es en el Darién, precisamente por lo difícil del ambiente en ese lugar, ¿no? Que claro, es muy inhóspito, es una selva. Es una selva. O sea, habría que destruirla. Claro, completamente para pasar una carretera. Que para el paso que van, sí, bueno, en fin. Me parece que, ya vamos a estar hablando de eso, sí. Que es muy loco. Yo te iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo qué era lo que iba a decir.
No, yo no me Ajá, bueno, acuerdo. me estabas hablando lo de la selva, que No, yo no me acuerdo. desde hace un montón la gente se está lanzando. Por el tema de perseguir el sueño americano, por las crisis que están pasando en la región. Entonces la gente está mamada y está cansada de eso y eso es una manera de llegar a Norteamérica, por el tema de los dólares, que se gana más, que una persona pueda adquirir una casa rápidamente, un carro rápidamente. Entonces, es eso, pues ya la gente no quiere inmigrar dentro de Latinoamérica, se quieren lanzar a otros lugares porque ya están cansados de las pequeñas crisis que han estado explotando en la última década y además con la llegada de la pandemia, ni hablar, siguieron explotando porque en Colombia hubo problemas durante la pandemia, en Perú también, en Chile, acá, bueno, un desmadre, pero bueno. Claro. Y también persiguiendo ese tipo de sueños que no son bastante, por ejemplo, una casa. ¿Qué pasa? En esta zona, conseguir, adquirir, comprar una casa es como un sueño que tú lo ves un poco lejano. Yo lo veo imposible, pero yo lo veo imposible ya por ser migrante y por ser millennial. O sea, no sé. Pero claro, la gente se va persiguiendo esa estabilidad económica, una casa, un carro, una cosa. A mí dame una buena pensión. Yo con la casa no importa, yo pago alquiler, pero dame una buena pensión. Ya, porque cuando no pueda trabajar más, ¿qué voy a hacer? Eso sí me preocupa a mí. Pero bueno, esa es otra discusión también. Entonces, del 2015 a 2018, todo el periodo de la crisis de Venezuela. Sí. Qué horrible. 2015, 2017 y 2019 me parece que han sido las tres migraciones más fuertes que ha pasado después que murió el intergaláctico. La de